Bueno chicos, como les decía, voy a presentar a Claudia Piedrahita. Claudia es gerente general de Bodega Casarena. Como van a escucharla hablar, nacida en Colombia, tiene digamos, la cultura del café tan arraigada como nosotros la cultura del vino y el fútbol. Nosotras hemos trabajado juntas hace muchos años, ya varios años que trabajamos juntas, y ella ha tenido la generosidad de venir hoy a la Facu para transmitirles, para contarles un poco lo que es la cultura del café, cómo es el proceso de elaboración, cuáles son las variedades. Ella habla mucho de Colombia. Van a ver que vamos a ver algunos paralelismos. Vamos a probar café de otro origen, de otro país, como en Brasil. Bueno, la idea es que hagamos también una degustación de los distintos tipos de café que ustedes pueden probar, para que puedan, ¿se acuerdan cuando hacíamos el estudio de productos, cómo hacíamos la evaluación de atributos de calidad? No importaba qué materia prima era la que estábamos utilizando, lo mismo vamos a hacer hoy con el café. Así que bueno, los dejo en manos de Claudia, pueden preguntar todo lo que quieran, ¿sí? Para que no sea monotemático. Por favor que no suenen los celulares y así hacemos la charla en 1 hora y media y nos vemos. ¿Sí? Bueno, los dejo con Claudia, Claudia, pero así No, pero después me parece también. Bueno, buenas tardes de nuevo. Como se Jime, yo soy colombiana, no van a escuchar así con mi voz de treno. Gracias. ¿Se vieron café con aroma de mujer? Sí, yo. Sí. Perfecto, eso. Entonces estamos casi les ponía la banda sonora de Gaby otra para empezar, pero bueno, se la podemos poner enseguida para analizar mientras hacemos el café. Bueno, yo no soy experta en este tema, digamos. Esto quiero aclararlo de entrada. Les voy a compartir un poco de lo que conozco, de lo que he vivido, de la misma manera que si ustedes vivieran en Colombia, alguien los invitará a dar una charla sobre vino y no son enólogos propiamente, o sí, o están en temas, o son tienen más información, menos información, pero como crecieron acá y crecieron con esto, bueno, se va volviendo algo natural, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner algunas fotos con mi familia, algunas fotos que tienen que ver como con ese vínculo cultural. Traté de buscar alguna información un poquito más teórica, que sería la primera hora, o más de compartir algunos conceptos, y a continuación, la siguiente media hora queríamos exactamente probar algunos cafés, hablar un poco con mucha, digamos, con una aproximación a una degustación de café, pero realmente es todavía pues muy informal, no es nada preciso. Bueno, les voy a ir contando. Entonces, lo que les decía, vamos a hablar especialmente del café colombiano, no exactamente del café colombiano, pero especialmente del café colombiano, y ya vamos a ir viendo. Esto es el paisaje cafetero. Van a encontrar que es muy verde, que es muy húmedo, que está muy nublado. Los cultivos de café están en una altitud de un clima templado tropical, y van a ir variando en un rango de altitud. Van a encontrar, se ven las hileritas de las plantitas de café, que son arbustos, digamos, patrimonio cultural. Hay un concepto que es el paisaje cultural cafetero, que está designado como patrimonio cultural. Nada, bueno, y refuerzo lo mismo, ¿no? Para mí, esto es parte de mi cultura, todos los días, es una cosa que siempre en mi casa hay distintas variedades de distintos tipos de distintas preparaciones. Casi adivino cuando me dan un café colombiano y lo encuentro, digamos, en el paladar. Pero si no, me resigno a lo que encuentro y tomo siempre café, pero es un vínculo, ¿con qué? Es un vínculo con la cultura, con la gente que uno quiere, con los lugares. Bien, vamos a ir entonces abordando distintos temas. He dividido la presentación en seis capítulos, por decirlo de alguna forma. Vamos a hablar un poco de la historia, de la actualidad, de la planta del café en sí misma, que es digamos, como el centro de todo, lo mismo que sería la vid, algo sobre el proceso de elaboración y de servicio, muy digamos, no tenemos mucho tiempo para ahondar, como muy general, algunos temas sobre el servicio y lo último más sobre la parte cultural. Entonces, bueno, la planta de café, digamos, el árbol de café tiene su origen en Etiopía. En este momento es uno de los cultivos más importantes del mundo y hay dos variedades, que es el café arábiga y el café robusta. El que surgió en Etiopía justamente es el arábiga, y la variedad arábiga abarca casi 3/4 partes, o sea, casi la totalidad del café que se cultiva es de esa variedad. Después hay algunas
dentro de la variedad arábiga algunas variaciones genéticas o algunas, digamos, algunos trabajos que se han hecho para que sean más resistentes a algunas plagas o que tengan ciertas características. Por ejemplo, en Colombia hay una variedad que se llama variedad Colombia, que es digamos, una modificación de la arábiga, que sobre todo buscaba que la planta se pudiera defender de la roya, que es una de las plagas, digamos, más graves y catastróficas del mundo del café. Algunos datos generales a nivel histórico: los primeros registros de cultivo de café se dan en Yemen en el 575, luego se va desarrollando y sale de África y llega a Asia hacia el 1500 y 1700. Hubo como un periodo en que donde se cultivaba el café, quienes lo hacían eran muy celosos de que esas semillas no fueran transportadas ni llevadas ni desarrolladas a ninguna otra parte. Eventualmente dejaban transportar los granos, pero los granos secos. El grano es una semilla, pero si ya está seca y se pierde como la parte vegetal que lo cubre, pierde la fertilidad, entonces ya no funciona. Entonces, bueno, había como muchas restricciones en el comercio, hasta que finalmente con el comercio logra moverse a otras regiones y se empieza a desarrollar. En 1714 llega el café a Surinam, a Colombia llega en 1723 con los jesuitas, que con el modelo que probablemente conocen también, que está muy ligado a otros desarrollos de la agricultura, estas grandes haciendas. Parece que la penitencia más grave que ponían era ir a trabajar en el cafetal, entonces, pero fue como que desarrollándose y creciendo afortunadamente. Y después, en una provincia específica de Colombia que se llama Antioquia, se iniciaron las primeras plantaciones ya a gran escala como cultivo comercial. Y hacia 1927, hay una persona en Antioquia, que se llama Epifanio Montoya, promueve la Asociación de Cafeteros. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto es muy importante porque es el valor cultural. La producción de café se da en pequeñas unidades, son pequeñas familias, fincas muy chiquitas, fincas medianas, algunas fincas muy grandes, pero la generalidad del cultivo del café son pequeños productores. Esos pequeños productores no tienen un poder de negociación sobre ese producto, ni la capacidad económica o técnica de llevarlo a un siguiente nivel. Entonces, después de la cosecha, se quedan con el grano, digamos, sin saber qué hacer, ¿no? Y cuando empieza a convertirse en un commodity, a tener realmente un valor en el comercio internacional, necesitan poder asociarse para poder juntar esa producción y poderla comercializar, digamos, con cierto volumen. Entonces empieza a funcionar esa federación de cafeteros, que vendría a equivaler, aunque la gestión no es la misma, a una cooperativa de... Fecovita, chicos. Un fecovita, digamos. Fecovita del café. Entonces, la mayoría de esos pequeños productores cosechan el café y lo venden recién cosechado, o lo venden en un estadio un poquito más avanzado, digamos, de secado. En fin, se vende toda la Federación de Cafeteros. La Federación negocia precios internacionales, es como que tiene ese poder de negociación, y bueno, entonces fija un precio un precio del café, digamos, para toda esa cadena de producción. Realmente fue un avance muy significativo en la cuestión económica y en el desarrollo de la categoría, pero es tan grande el volumen de operación del café, que de nuevo se convierte en un commodity que cotiza en bolsa, que tiene un valor que sube y baja como el petróleo, que hay una necesidad de un paso más, ¿no? De convertir eso en algo que realmente tenga valor agregado. Y dentro de la Federación de Cafeteros crean una marca que se llama Juan Valdés, que probablemente la hayan visto en los aeropuertos, en distintos lugares, alguien les haya regalado eventualmente una caja. Juan Valdés es un personaje ficcionado, es una marca, digamos, un personaje de marketing que simboliza al típico caficultor de la región. Porque efectivamente un señor caficultor se ve así, digamos, es un señor con un bigotito, con un sombrero, con un poncho, con una cosa, es así. Yo tengo esta anécdota que cuando hay un lugar en Colombia que se llama el Parque del Café, en el que les voy a contar un poquito más, pero en algún momento de mi adolescencia habíamos ido al Parque del Café con mi familia, mi papá se cansó y se sentó en una banquita afuera, y un poco se me había quedado dormido el señor debajo del sombrero que usa todos los días de su vida, porque él se viste así porque es así, no es, digamos, una creación, es la realidad. Entonces había otras personas atrás y me decían, mira, está vestido igual que Juan Valdés, es igual. Y yo, viste, adolescente, primero me atormentaba, pero después es verdad, ¿no? Esta es nuestra cultura, son así.
Vuelvo a la telenovela que está muy bien lograda, en la reversión de Café actual. Vos ves el personaje de Aurelio, y es él, ¿no? Es ese señor con el sombrero, con el puesto, con el poncho, tratando de manejarse en un entorno y en una cultura. Entonces, bueno, eso ha sido importante para el desarrollo económico. Después vamos a volver un poquito sobre cuando a veces ese desarrollo teórico no llega a ser por ahí tan efectivo en algunos niveles, pero realmente fue, digamos, transformador de la realidad en su momento. Bien. ¿Qué pasa hoy en día? Esta fotito la tomamos nosotros también en ese viaje, está muy bueno ese café, me acuerdo todavía. Actualmente, la producción de café se concentra en 7 países fundamentalmente, que son Brasil, que la mayoría del café que se consume en Argentina es brasilero. Debo decir que, bueno, hay como un mix de variedades, entre la variedad arábiga que hablamos y la robusta, es una de las variedades que más se cultiva en Brasil. Pero la mayoría del café que se consume en Argentina pasa por un proceso que se llama torrado, que es que en la tostión se agregan azúcares y maltas, y agarra un gustito medio quemado, ¿no? Que sirve para esconder muchos defectos del café. Entonces en ese proceso puedes encontrar café de muchas calidades. No sería el proceso más recomendable si estás hablando de calidad. Después tenemos a Vietnam, que por ahí no les suene, pero es uno de los grandes productores de café en este momento. Colombia, Indonesia, Etiopía, Honduras y la India. Vamos a ver un poquito acá en el mapa. En orden de importancia en cuanto al volumen, el primer país es Brasil. Digamos, las plantaciones son las más grandes, es lo que tiene mayor escala, con distintos niveles de calidad. Hay algunas regiones con niveles más altos, pero la mayor parte no es de la calidad más destacada, digamos, es como más volumen y digamos esta variedad que es como muy rústica en la robusta. Después, el siguiente país productor es Vietnam, que también sobre todo produce la variedad robusta. Fue una iniciativa del gobierno en un momento que el país estaba realmente muy mal económicamente y empezaron a encontrar en esto la posibilidad de un desarrollo y una salida económica para muchas familias, porque el clima además es como muy adecuado y todo eso. Pero el destino del café que se produce en Vietnam fundamentalmente es el de los instantáneos, los cafés que por ahí... A Chile va. Todo a Chile. Todo así como, en Chile todo instantáneo. En grandes volúmenes, ¿no? Para los costados por ahí en los bajos, sobre todo para los cafés instantáneos. El café instantáneo, para que se lo imaginen, si van a una planta, digamos, de elaboración de café, es como si hicieras una olla gigante de café, la deshidratas, digamos, se evapora, ese sólido, digamos, se muele, se pulveriza, pero en el deshidratado pierde todos los aromas y muchas características, entonces pues se le agregan de nuevo los aromas y Hay otros procesos mucho más interesantes que después les cuento para tener un café instantáneo de buena calidad. El siguiente país en volumen de producción es Colombia, que tiene, bueno, este prestigio de ser uno de los mejores cafés del mundo, que tiene un sello de calidad. Los cafés colombianos traen un sello que se parece a esta marca Juan Valdez, porque en realidad es este señor, que es un triángulo, que se llamaría el Triángulo de la Calidad, que está Juan Valdez, que dice Café de Colombia, etc. Es un certificado de origen y tiene que ver con esa relación de poder, de nuevo, darle un valor al producto más allá de ser un commodity. ¿Qué significa esto? Que él te garantiza el origen y te garantiza ciertos procesos. Por ejemplo, el café colombiano se puede torrar, no, es por legislación, no puedes tostar con azúcar o con malta o con ese tipo de cosas, y la variedad es arábiga, no es robusta. Ya te da como dos separaciones importantes en términos de calidad, después adentro de eso hay como otros niveles, pero ese es el sello de calidad. El cuarto productor es Indonesia. Algunos de los cafés más caros del mundo provienen de ahí, de sus pequeñas producciones y nichos. Después en Etiopía, me traje un paquetito marca Starbucks, usted no sonó la marca comercial, pero es una posibilidad. Y bueno, finalmente les había dicho Honduras y... Bueno, en Colombia no se va a apreciar mucho en el mapa, pero a ver, imaginemos, la cordillera de los Andes atraviesa todo el continente y llega acá al sur de Colombia, al macizo colombiano, y se abre en 3 ramas, que son estas 3.
que se llaman en Colombia Cordillera Oriental, Central y Occidental. Entonces, en esas distintas ramificaciones de la cordillera que llega casi hasta el Caribe y que limita acá con Venezuela, se encuentran los pisos de altitud adecuados para el cultivo de café, que está entre los 1500 y los 2000 metros. Entonces, también ha pasado en Colombia, como está pasando en otros cultivos, que con el calentamiento global han ido desplazándose esos cultivos. Digamos, por ahí las zonas de cultivo que tradicionalmente iban a los 1500, 1700, 1800 como mucho, han ido llegando a nuevos pisos térmicos, buscando mantener esas condiciones de calidad. Entonces, de hecho, por ejemplo, hay algunos productores en la Sierra Nevada de Santa Marta, que está cerca del mar. Todo, justo eso que acaba de decir, ¿todo es en altitud o hay café costero? Todo es en altitud. Esto que te menciono, Okay. si bien está acá, es esta sierra, pero está en alto, digamos. No está a nivel del mar. Claro, es una sierra, es un lugar muy particular, de hecho, porque está cerca del mar, en el Caribe, y es una serranía con un pico nevado, digamos, la altitud es suficientemente alta para que puedas tener ese clima. Recordemos además que en esta franja tropical, a ver si tengo otro mapa. Un minuto. Si se imaginan en el globo terráqueo, esa franja tropical subtropical donde es posible este cultivo, el clima en estas regiones no cambia por la estación del año. El clima cambia por la altitud, solamente, digamos. Si estás abajo a nivel del mar hace mucho calor siempre, y si estás más arriba hace un poquito más fresquito siempre. Tienes algunas temporadas de lluvia, otras no, pero es un clima constante. Entonces, por eso la producción está determinada por los pisos climáticos. Cada vez la tendencia de los cafés de mejor calidad, y esos son los cafés de altura, lo que se va buscando es altitudes más elevadas que ayuden a tener, digamos, cultivos de mayor calidad. Después, bueno, la zona que les mencioné, que es Antioquia, está por acá, en el centro del país, y la mayor parte de la producción está acá, que se llama el eje cafetero. Después hay pequeños productores en otros lugares, un poco más al sur, acá hay unos cafés muy interesantes. Hay de otros lugares en que se han dado más cafés de especialidad. Es como, de nuevo, el paralelo es muy grande con el tema del vino, porque es como si acá tuvieras esas regiones de cultivos masivos, después algunos lugarcitos muy chiquititos donde probas, jugar, buscas esas pequeñas producciones. Por ejemplo, algo de lo que les traje, por ahí para mostrarles, son eso de familias o de pequeños productores que hacen de un lugar específico su propia marca. Y una cosa importante, el café colombiano es que se caracteriza por la suavidad. Es un café muy aromático, pero es suave. Entonces, es como una primera barrera mental que hay que romper antes de probarlo, porque como en esta cultura están acostumbrados a tomar cafés que son fuertes, pero que en realidad provienen de gustos muy quemados. Entonces, por ahí es como que me decepcionó este café, pero yo sí, no entendimos nada. Es una cuestión de expectativa, ya lo vamos a ver un poco sobre la degustación, pero la expectativa sobre este café tiene que ver con el aroma y con la suavidad y con cierto nivel de acidez. Bien, datos como para ponerle acá color. Los humanos consumimos 400.000 millones de tazas de café en un año. Es el producto más comercializado luego del petróleo. Y ejemplos, en Colombia consumimos casi 2 kilos de café per cápita, que me parece poco. Esto me parece que está... Esto fuiste como cuando producí vino y no te lo tomas. Claro, en la Argentina 1, en los países nórdicos 12. ¿Por qué será? ¿Qué se les ocurre? Muy bien. Sí, y en realidad los primeros que... los primeros que también facilitaron el comercio y que desarrollaron el cultivo propiamente fueron los holandeses, por ejemplo, o muchos países europeos. Está la cultura del café, de cómo tomarlo, de cómo prepararlo. A ver, lo que pasó en el vino en los últimos 20 años, que te volcaste a la educación de la gente, a entender el producto, a la primerización del producto, a la educación del consumidor, a un montón de cosas,
Es algo que en Colombia también empezó a pasar hace pocos años, porque el café que se tomaba era el de peor calidad, el de mejor calidad se exportaba todo, entonces lo que quedaba era lo que se llamaba en Colombia la pasilla, que los granitos más chiquitos y por ahí casi defectuosos, no defectuosos exactamente, pero... Y lo que se exportaba era lo mejor, la calidad gourmet. Entonces, bueno, ha habido como una vuelta atrás y decir, a ver, entendamos acá qué tenemos, qué probamos, disfrutémoslo. Ha habido mucho más desarrollo de tiendas de café, de bares de café, de educación, de todas estas cuestiones. Profe, dime, si el café lo estamos importando para la producción local y el café en realidad, el café colombiano es más suave, es más claro, es más ligero, es más liviano, pero el de acá es mucho más grueso, más denso y demás. ¿Por qué se permite que acá se toste y se lleve a ese lugar el producto? Es una cuestión cultural y de hábitos del consumidor y también de costos, digamos. El café brasileño es mucho más barato, lo traen o sea, lo traen seco, lo tuestan acá, le agregan el proceso y bueno, y como mucho más económico y sencillo. Yo hace bastante que no compro café colombiano aquí, pero le compraba a una chica que importaba. Sí, me gastaba una fortuna en una librita, pero bueno, me la gastaba con alegría, pero no es tan fácil, digamos, popularizar ese consumo. Pero entonces el torrado es una cuestión de gusto de acá. Y yo sí quiero ser muy mala, es un proceso que disimula los defectos. Es lo mismo con el vino. Acuérdense que el agregado de azúcar, el agregado de mosto concentrado, enmascara, el azúcar enmascara ciertos defectos. Entonces, cuando la materia prima no es tan buena y hay que corregirla, se agrega. Eso, el azúcar te tapa. Se redondea, se Un agrega. proceso legal para que el café feo quede. No tiene nada de incorrecto, digamos, pero la tapa. Que tiene que ver también con el costo, es lo que dice, claro, ustedes piensan, un vino de una zona Gran Cru de Francia iba a tener un valor por prestigio que va a ser muy alto, que uno la va a pagar con gusto porque viene una zona que no va a ser la misma que si compramos un mismo vino por ahí de Francia, pero de una zona no tan prestigiosa. Esto también tiene mucho que ver y por eso Claudia lo dice al principio, que Colombia tiene como el concepto de café de premium. Acuérdense cuando nosotros hablamos de los conceptos premium. Bien. Muy bien. Bueno, la semilla del café ¿puedes lograr ese café torrado intenso? Bueno, no puedes torrar, pero puedes lograr ese café intenso. No, igual ya el grano por sí mismo, digamos, la variedad arábiga ya te da un grano que tiene menos amargor y menos cuerpo por ahí. Pero sí podrías, en cualquiera de las dos variedades vos tomas decisiones sobre el grado de torsión del grano en función de dónde lo quieres probar. Bueno, normalmente los centroamericanos son más claros. Los dominicanos también son también porque son heredados, es más, muchos son inmigrantes colombianos que se fueron con sus producciones de café cuando se fue complicando por ahí en Colombia por otras razones. Sí, es la variedad que se cultiva y también lo mismo son los climas. A ver, cuando hablas del Malbec, cómo se da en Argentina, y cómo se da en Mendoza, y cómo se da en Salta, o cómo se da en el sur, tiene que ver con los climas también y con las zonas. Naturalmente va a tener un desarrollo distinto en la planta. ¿Cuál es la temperatura media de esa altitud de la que hablamos? Y a ver, por ejemplo, cuando vamos a Colombia, o sea, Pereira, por ejemplo, tenés mínima 14, máxima 25. Al siguiente día, mínima 15, máxima 26. y así todo el año. Y así, un poquito más, un poquito menos. Semanas con todos los días de lluvia, semanas no. La época de cosecha fuerte, la principal cosecha de café es ahora, en octubre. Te diría que llueve el mes entero. Llueve poquito, llueve más fuerte, llueve más suavecito. Y llueve, es ese clima. No sé si han estado por ahí en algunas zonas de Brasil, que es así, ¿no? Húmedo, que llueve, pero no llega a ser frío. Entonces tenés una amplitud muy reducida, franja constante, una humedad permanente. Y así. Espera, que me devuelvo un minuto. Bueno, la plantita, acá el dibujo, la ilustración científica. Bueno, el nombre científico de la planta, pero viene de una palabra turca, kahwe. Leí, pero no tengo tanta precisión, que en algún momento había casi el mismo nombre para el vino y el café.
como en ese concepto de una bebida fermentada, procesada. ¿Hubo algún origen común o algún entendimiento común de los efectos también, ¿no? Un poquito estimulante. Bueno, acá les puse algunos datos científicos solamente como para los interesados, pero veamos cómo se... Y este es el granito. Esto es interesante. Bueno, enseguida abrimos unos granitos para que los vean. ¿Quieres que te ayude Voy a ver. Si quieres compartirles un poquito de la... ¿Te parece con eso? No lo desperdiciemos. Se come. Los dejamos mejor para tomarlos. Esta es la flor. A ver, de nuevo, el campo es un arbusto, más o menos de la estatura de una persona, distintas variedades un poco más abajo, un poquito más bajo, un arbusto del tamaño de la persona. Parece una sal. Esta es la florcita, la floración. Entonces se forma el grano, y el grano verde se ve así y se cosecha cuando está maduro, rojo seco. Si ven, los que vieron la novela, ven que Gaviota en un momento le enseña a las cosechadoras que se tienen que pintar de rojo y llama a su proyecto Rojo Café, porque en algún momento le había enseñado que se pintara las uñas de rojo fuerte para que cuando cosechara los granitos, se cosechara a mano, digamos, te paras con el canastito acá y la ramita de café ahí desgranándola, eligiera solo los granos rojos, como evitarías tener uvas verdes o hojas en la cosecha, en fin, hay que evitar tener granos que no estén en buenas condiciones. Bueno, cosechar los granos, y lo que está dentro del grano es eso que están viendo en la mano, que lo voy a devolver acá. Entonces, bueno, vas a ver que adentro de ese granito rojo cereza hay una piel, una pulpa, una capa de pectina que es dato científico, la piel, el granito que está acá en estas dos mitades y bueno, y a partir de ahí, de la cosecha de ese grano, ya vamos a seguir con lo que sería el proceso de elaboración, que es bastante sencillo. Hemos experimentado mi marido ha experimentado traer los granitos de café y hacer la plantación y todo. Con mucho esfuerzo la he ido manteniendo, pero es una gran dificultad porque ha habido invernadero. Llegaste a agosto a cosechar 3 granitos. Sí, pero la agarró una pesca, algo la agarró, pero de un día para otro se volvió a la plantilla. No, perdón, voy a asumir algo importante. En la planta están todos los granos y los granos maduran en distinto tiempo, pues se cosechan todo el año. Entonces, en la planta tenés granos verdes y granos rojos. Tenés que ir cosechando solamente los rojos. ¿Bien? No hay una época así, todo nada, como hay acá en la viticultura, que cosechás y pelás la planta, por así decirlo. Hay una época más fuerte, pero después durante todo el año se van repasando, o sea, se van repasando las plantas para ir cosechando la otra. Únicamente se procesan los que están maduros, no hay un proceso paralelo especial de... No, solo los maduros. Hay algunas variantes en el proceso, pero solo son los granos maduros. Y en el caso de que vas cosechando a medida que va madurando, el café cuando se le echa la producción tipo artesanal o más premium, ¿ahí tiene una añada? ¿Tiene algo específico? No tiene añada, es verdad, no tiene añada. No tiene añada, se va cosechando, se va elaborando, se va delicando. ¿Todo manual o es...? Todo manual, además está plantado siempre, por lo menos en Colombia o en grandes países. En Brasil no tanto, creo que en Brasil sí hay cosecha mecánica, no la conozco, la verdad no soy tan conocedora, pero en Colombia, en Centroamérica, en fin, está plantado en laderas. O sea, lo empinado que es eso, ¿no? Y es posible mecanizarlo, es todo trabajo manual. De nuevo, el impacto económico y social es muy fuerte porque hay un gran trabajo manual en el desarrollo del cultivo. Bueno, les decía que hay 2 grandes variedades que se llaman arábiga y robusta. ¿Cuáles son las características? Bueno, la arábiga, ¿qué le puse? Tostado, ¿por qué le puse tostado? El origen de robusta, Etiopía, y el otro no lo alcanzo a leer. Entonces, la arábiga se cultiva normalmente en zonas de mayor altitud. Entonces, hay como una relación en todo, en la variedad, el tipo de cultivo y en la zona. Tiene menor cantidad de cafeína
y se conoce como un café de mayor calidad. Y la variedad robusta se cultiva en zonas de menor altitud y tiene un sabor más amargo naturalmente y más cantidad de café. Otra frasecita para ponerle un poco de color a la presentación. Había muchas frases sobre el café. Bien. Yendo a la parte de la degustación, solo 2 o 3 comentarios, después cuando lo probemos vamos a volver. Tradicionalmente, ¿qué se busca? Se busca, digamos, como 3 aristas. De nuevo, no soy experta, seguramente la profesora que da la clase de degustación de café sea mejor que yo en esto, pero un atributo esencial es el aroma, después el cuerpo y la acidez. Van a notar que son como atributos muy diferenciadores. El ejercicio que vamos a hacer más tarde es tratar de poner un poquito de café molido en la taza seco primero, hacer alguna prueba con digamos, de percepción de su olor en seco, luego agregar agua y ver cómo lo probamos también con los demás atributos. Esta, no sé si, ¿cómo se llama la película de Disney, la de Coco. Encanto. Encanto. Este Encanto está hecho en un pueblito muy específico, solo que está en el corazón del eje cafetero, que se llama Salento. Bueno, es un pueblito diminuto, digamos, con varias callecitas, con todo lo demás. Esta chica se me parece mucho a la... Ay, sí, con los lentes, le faltan los rulos nada más. Está muy pelatado por eso. Nos hizo... Sí, yo creo que se va. Se reparece. Pero esto es en Salento, esa foto es en Salento este año, habíamos ido, nosotros con nuestros hijos y todo. Así que entramos a un café, porque no queríamos tomar un tinto. Se hizo un tinto a un café negro. Un café negro. Un tintico, un cafecito filtrado negro. No queríamos tomar un tinto. Y resulta que en este lugar tenía como toda una variedad de alternativas de degustación con distintos métodos de preparación. Y bueno, la verdad que fue toda una sorpresa. Nos hizo la degustación guiada, elegimos distintas versiones, el mismo café, la misma variedad, la misma molienda, pero elaborado en cuanto a eso, ¿no? Al servicio con métodos distintos, daba realmente características notablemente distintas. Fue como algo muy lindo. ¿Por qué vuelvo sobre esto? Porque es la tendencia que se está llevando adelante, ¿no? De fortalecer el concepto del café colombiano como sello de calidad, la tendencia a la especialización. Este lo compré ahí, digamos, ese lo trajimos de ese lugar. De nuevo, el concepto de ese café balanceado, suave, aromático, de muy buena acidez. Consulta. Sí, señor. La conservación del café. ¿Se tienen en cuenta aspectos como cuidarlo de la humedad, cuidarlo de que no esté abierto el paquete? Porque Sí, se le van los de la aromas? humedad de los aromas es muy receptivo de los aromas, digamos, en la porosidad, me imagino, del grano molido, te atrapan los aromas. De hecho, a veces cuando tienes problemas, no sé, la heladera no te gusta, que quedó como, metes una tacita de café molido, la dejas unos días y te absorbe todos los aromas. Entonces, es muy delicado, muy sensible. Te recomiendan, en lo posible, comprarlo en grano. Yo trato de comprarlo en grano y molerlo al momento que lo vas a consumir, porque además los compuestos aromáticos también se degradan muy fácilmente con la luz, con el aire. Entonces, esa es una buena manera de preservarlo. Al vacío, en lugar seco, en lugar oscuro. Yo tengo un amigo que una vez fue a mi casa y agarró el café con una especie muy como oxigenado, baileado, como que se había... Se había perdido todo el Claro. aroma. Sobre este mismo tema de las tendencias actualmente, han empezado a desarrollarse lo que se llama los cafés especiales, de los que le venía hablando. Tienen o distintos orígenes o partidas muy limitadas o digamos, en lugares muy específicos, o tienen variaciones en su proceso de elaboración que lo hacen digamos, artesanal, distinto, especial, diferente. Esto empezó en 1978 en Colombia, más o menos esa tendencia. Por ejemplo, para 2015 había casi 1000 marcas registradas de cafés especiales, como una manera también de diferenciación de esta calidad. ¿Y qué determina este café especial? O el tamaño de la finca, la variedad de climas o pisos térmicos que ya hablamos, las formas de producción, y siempre tienen que ser cultivos, digamos, artesanales de variedad.
a ver, no me atrevo a cambiar esto de esta computadora, pero que tengo aparte cómo es el proceso de, o sea, después de que lo cosechas, cómo llegas a ese grano tostado. Pero voy a tratar de resumírselos como para que los imaginemos. ¿Tenés el video acá? Tengo un PDF acá en este, pero Sí, ahí te ayuda ahí. no sé si este que se llama beneficio del café. Fíjense, mientras buscan el PDF, cómo el concepto de los productos premium, los productos del concepto de terroir, el concepto de elaboraciones únicas, de productos de autor, se repite, es bastante paralelo a lo que nosotros vemos en el caso del vino. Bueno, se llama beneficio del café al proceso, digamos, entre la cosecha y esto, ¿no? De tenerlo ya listo para la comercialización o el consumo. Entonces, esto en realidad es un manual de la Federación de Cafeteros, pero les voy a compartir por ahí algunas 2 o 3 imágenes que nos ayuden a ilustrar. Después se los puedo compartir. Está el elemento de café, cereza. Fíjense las imágenes también, porque son imágenes muy genuinas de las fincas, de la gente que trabaja. No, digamos, esto es muy sencillo, ¿no? Muy de pequeña escala. Se cosecha y vos necesitas sacarle esa piel y esa pulpa, ¿no? Entonces hay distintos procesos. Los procesos tradicionales son con agua. Sí, digamos, viene como en un flujo de agua, el grano, el café pasa por una máquina, se muele, se le saca alguna parte de esa pulpa. Se tiene una tolva y va pasando por un pequeño rodillo que le ayuda a sacar una parte de la pulpa, y el grano despulpado se queda en un tanque con agua y hace una pequeña fermentación, una fermentación corta. Más, hay algunos lugares, quiero decir, algunos enólogos argentinos que han empezado a trabajar con cultivos de café, porque hay como mucho por estudiar y entender cómo esos procesos impactan o influyen en ese resultado final del producto. O sea, el método tradicional, que tiene mucho consumo de agua y que es algo de lo que se está revisando, implica esa fermentación. ¿Para qué? Para sacarle esta cosa, esa pectina, me imagino, de toda esta cosa pegajosa y esa pulpa que está, porque vos necesitas que te quede el granito limpio, ¿no? Me queda que la pulpa sería como la carne de la cereza, digamos, de una cereza. Es parecido a la aceituna, que nosotros comemos la parte exterior y tiramos el carozo. Acá al revés, digamos, se tira el exterior y el carozo se tiran los granos en café. Hablando todas las diferencias del mundo, por supuesto. Sí. Hay otros procesos que se llaman, es una palabra difícil, ese material orgánico se llama mucílago. Entonces el aparato es un desmucilaginador. Claro. Después los desafío a decir desmucilaginador. De manera que entonces, bueno, vas haciendo esa fermentación, ese lavado, se va lavando. De nuevo, la búsqueda actual es a menos consumo de agua, más cuidado de esos desperdicios que van generándose. Bueno, te va quedando el grano lavado. Después del grano lavado, se va a apreciar en esto, se los comparto con mucho gusto, pero está el desmucilaginador, los distintos procesos, cómo vas tratando de agitar para que sea homogéneo. Acá tiene como también alguna explicación de los métodos de llenado, de cómo vas manejando los desperdicios, lo que serían los orujos, el equivalente de esa pulpa, cómo usar esa pulpa con otros sentidos. Después necesitas secarlo. Este es un modelo de un secado más industrial, un silo, un gran tanque, como otros productos, como otros granos, ¿no? Que se secan con aire caliente, pero la manera tradicional, que también de nuevo es muy artesanal, era al sol. El secado al sol sería el más lindo y el más deseable, pero imagínate que te conté cómo es el clima, que llueve todos los días. Entonces esto era así en nuestra vida, con una gran torre con plataformas sobre rieles, ¿no? Como paseras serían. Sí, sí. Entonces supongamos que la torre tiene 8 de esas plataformas. La primera llega hasta el final del salón, la segunda llega un poquito más, la última llega acá, y sobre esa plataforma tenés todos los granos extendidos en placas de madera, y sobre eso haces el secado al sol. Sale el sol, desplegás. Va a llover, entrar. O sea, bueno,
es así, digamos, es así la vida de la gente. Corriendo, la señora a la finca, atrás de todos, acá. Pero hoy esos procesos se valoran mucho. Si bien los hilos, uno de mis tíos que tenía una finca un poquito más grande, tenía esto y la verdad que le cambió la vida y le iba re bien, no sé qué. Y muchos de los que han empezado a tener alguna economía de escala utilizan eso que es como un proceso crítico dentro de la elaboración. Algunos de los cafés especiales privilegian ese secado al sol y ese trabajo manual. Y hay algunas preguntas que se hacen ahora en este mismo desarrollo de los especiales, si conviene o no hacer este tema del desmucilaginado, o deberías dejarle esa materia y esos contenidos. Hay una variedad que se llama, una técnica que se llama honey, como miel, en que se deja, en que no se fermente, como no se saca eso, sino que se secan con esa, sí creo que se le saca la piel, pero se deja esa materia pegajosita, se secan con eso y después se muelen, y bueno, tienen otras características y otros sabores. Como el grano de cacao. Como el proceso del grano de cacao, de los tostados al aire. Sí, como eso. Y después el tostado es parecido a eso. Ahí vamos solo en el secado, ahí no lo tostamos, ahí el único objetivo es sacar la humedad y que quede el grano tostado. Después de que quede ese grano tostado, seco, perdón. Más o menos, ¿cuál es el tiempo? Obviamente que no es lo mismo hacerlo naturalmente que hacerlo en silo, pero más o menos ¿cuánto sería el tiempo normal en una semana. Una semana. De Sí, secado. es rápido. También en eso sí es muy distinto al vino, porque tenés tiempos tan largos que antes de cosecharse y tomarte la tacita de café pudieron pasar 4 o 5 días, digamos, ¿no? Claro, es un proceso mucho más rápido. Claro. ¿Existe el consejo de añejar granos? No, yo no lo conozco Este grano todavía. tiene Digamos. 70 años y Y no, pues va perdiendo, como dijo ella en la heladera, va perdiendo. Sí, yo creo que es para lo ideal sería tomarlo fresco. Claro. Me falta acá alguna otra cosa. Bueno, yo creo que ya estamos por acá. Cuando se seca esa mitadcita te queda con una piel tostada que se llama el pergamino. ¿Es que? Porque es como un pergamino, digamos, es Una cascarita. una cascarita. Entonces pasa por un proceso de trilla, se trilla, digamos, si lo hicieras a mano se frota para que pierda esa cascarita, te queda el granito ya listo y limpio y ahí vas a la tostión y ahí decidís qué tipos de tostión se hace. Yo me quedé volver a poner PowerPoint. Yo, por ejemplo, pues por ahí un par de fotos. Mi papá y mi mamá tienen un lotecito diminuto, pero tienen sus cosas que les gusta tener y se pusieron las plantitas de café, entonces ponen sus plantitas de café, sacan sus cafecitos, los lavan ellos, les hacen a mano todo. Mi papá con sus queridas manos se sienta a la tarde, se ocupa al lado de la mesa y hace él mismo el trillado, digamos, le va sacando esa pila. Y doña Marta pone una ollita en el fogón, un tipo caldero, los deja ahí abajo, lo va revolviendo hasta que le dé el nivel de tostión que le gusta y hasta que un poquito, eso ya lo vamos a abrir. ¿Cuántos kilos dura en producción de café? ¿Cómo por ¿Cuántos kilos da de granos Por una planta, planta en producción? ¿sabes? No sé. No. Ahora que tiene poquito, sacan para el año, sacan para los días. La verdad no sé cuántas plantas tendrá. Tendrá 20 plantas y con esas plantas se saca una bolsita de estas cada mes. No sé, cada mes. La verdad que no le he preguntado. Estos son extremadamente artesanales. Te pongo los granitos en el... Ya que estamos acá tan tecnológicos. Esto es completamente heterogéneo. Vas a encontrar que los granitos son pequeños. No es una producción... Por supuesto, la cuestión le quedó dispareja. Le quedó uno un poco más tostado, otro menos tostado. la olla es ¿Cómo se caldero tengo eso? Ah, en realidad es una sartén, es como si fuese una sartén. No, es una sartén que vos ponés en el... Como una paellera. los granos secos, verdes, y se van tostando, y como decía Claudia, mientras menos tostado, más suave, mientras más tostado, más fuerte. No sé si, y después tenés, o sea, las dos variedades, digamos, o lo tostás menos o más, y después lo molés más o lo molés menos. Entonces en esa combinación de molienda y tostión tenés la intensidad del café, digamos.
A ver, te les cuento esto que es por ahí de nuevo, pues, extremadamente casero, pero que significa un poco también la simpleza del proceso. A nivel industrial, bueno, está todo más, obviamente más prolijo, pero Alejandro recuerda cuando fuimos la primera vez, o sea, por café, que es una gran industria productora, y claro, o sea, ese sartén que les digo es un gran sartén industrial, porque, o sea, es lo mismo llevado a otra escala, un control de temperatura, un control de homogeneidad, cómo se controla la calidad de los granos, el tamaño del grano es importante, entonces es un gran colador por el que pasan los granos chiquitos que se descartan y los grandes pasaron en el proceso, pero no es demasiado complicado. O sea, creo que lo más complicado es llegar a una calidad de grano correcta. Y en eso vuelvo a reforzar sobre la planta y sobre la vid. Lo más importante del vino es tener un grano correcto. O sea, lo importante del vino sucede dentro de la valla, la síntesis de los compuestos, la fisiología de la planta, todo. Después tratar de manejarlo de cierta manera. La elaboración del vino es infinitamente más compleja y tiene muchas más variantes. Pero acá lo importante me parece que sucede hasta que cosechas el grano, y ahí es donde tenés que poner la gran parte de la atención. Después el resto del proceso es relativamente sencillo, con algunas variantes, pero relativamente sencillo. Yendo a lo que decía Alejandro, por ejemplo, si quieres hacer un café, necesitas, para un café expreso, buscas una molienda fina y un grano bien tostado, porque lo que querés es esa intensidad de sabor. Pero por ahí querés hacer un café filtrado y la molienda es distinta y la tostión media, va jugando un poco con esas variantes. Bien, sigamos a ver acá cómo era eso. Hace clic. Claro, si te doy, y ahora. Bueno, acá, por ejemplo, me devuelvo una. Esto es lo que les acabo de mencionar entonces: la cosecha, el lavado o el beneficio, el secado, la trilla, la tostión y la molienda. Son como esos pasos sencillos. Acá, mi hermano, con su hijo, que habían ido a un curso de degustación de café. Pero lo mismo, porque es parte de nuevo de la vida, de la cultura, de lo que trabaja. En algún momento, mi hermano es ingeniero ambiental, trabajaba con procesos de certificación de comercio justo para algunas, digamos, procesos cafeteros. Después se lo voy a hacer, pero es algo que les sigue gustando. Bueno, habían ido juntos a hacer el curso, hacer todo, porque es muy parte de la vida de la gente. Y acá, cuando habíamos ido nosotros a Colombia a principio de año, se habían subido todos los niños a estos jeeps. Y yo les vuelvo a decir, véanse la novela porque es un reflejo de la cultura. Vos ves a la muchacha subir arriba del Jeep Willy rojo, que es así, o sea, es así la vida, porque son paisajes y son condiciones, digamos, difíciles, o sea, de nuevo, la pendiente, el pantano, la humedad, la cosa. Hay ciertos tipos de vehículos que se la bancan porque claro, ¿qué es esto? Entonces, bueno, las veces que habremos estado subidos arriba de un Jeep colgado ahí, es muy parte de la cultura. Bien, no me voy. Bien. Entonces, conversemos un ratico sobre el servicio y ya casi llegamos a la parte de truco. El barista se llama a la persona que es especialista en la preparación, en el servicio de café, que me parece que sería el equivalente de un sommelier. Hay concursos, hay pruebas, hay trabajo, hay especialización, hay como también un tema en desarrollo. Algunos tipos de preparación. No me traje la jarrita de café turco, pero han probado muchos de mis favoritos. La jarrita de cobre con el mango de madera, tengo una que me heredó mi suegra, muy querida. Se usa una molienda bien fina porque vos después no lo filtras, o sea, te queda la borra del café. Esperas a que se asiente esa borra y después lo tomas. Entonces tenés que estar atento ahí al ladito de la hornalla, el café molido. En esa variedad turca por ahí se usan muchas especias. Entonces agregas algunas especias en ese momento, el agua fría, esperas a que hierva, sale la espumita, rápidamente apagas y pones una gotita de agua fría. Esperas a que decante, lo servís, te va a quedar la borra del café en el fondo de la taza, y si sos muy, la pones boca abajo, manito izquierda, y alguien te dé la suerte, esa parte no la haces. Pero es un café clarito. No es el expreso italiano que es petróleo, es un café clarito, bien liviano. Y ahí vas jugando un poco también con la cantidad, eso es importante, la cantidad de café por taza. Se estiman 6 gramos de café por taza. Eso sería, por ahí
quieres un poquito más, te lo haces más cargadito, pero no sería la cantidad. Después tenés este modelo italiano que fue muy exitoso, que tiene que ver con, no sé si conoce, pero como funciona más con la presión del vapor de esa agua caliente y cómo va llegando el... Pero este mismo método ha sido inspiración de otros métodos por el que se desarrollan. Uno de mis favoritos es la prensa francesa, porque para mí es de los que mejor funciona, es funcional, es rápido. Para mí el sabor, las características de sabor son muy buenas porque bueno, agregas el café, el agua, pones el émbolo, esperas un poquito, baja. Lo ideal sería que primero pongas el café, agregues muy poquita agua caliente, como que apenas humedezca, esperes unos segundos y después agregues el resto del agua. Se da muy bien y no tienes intervención de otros materiales, porque tienes solo el vidrio y bueno, por ahí lo del émbolo. Los cafés filtrados que tendremos, no sé, el filtro americano, la cafetera de filtro y todo, si el material filtrante no es bueno, te transmite muchos sabores, a lo mejor, o sea, si era de las viejitas con tela, te queda el sabor en la tela. Los papeles, te queda el sabor, si son muy estrictos, te queda un saborcito a papel, a menos que seas como papeles de mucha calidad. Entiendo que hay un papel, no sé si es de caña o de qué material, hay un método japonés que usa un papel en particular y bueno, es muy delicado, pero si no es como que esos métodos te transmiten algo del material filtrante. En cambio, en esto, por ejemplo, me funciona muy bien, de hecho es súper fácil, y tenés como tendría mucha superficie de contacto, ¿cierto? Tenés el grano molido, el agua, lo dejas y logras como mucho sabor y mucha intensidad de aromas. De alguna manera también puedes regular la intensidad poniendo más café o... Podrías agregar más café, pero bueno, si quisieras juzgarlos en criterios, digamos, siendo como muy consistente en el juicio, tendrías que usar la misma cantidad de café y probar distintas variedades a ver si lo que afectó fue o la variedad o la cuestión, o el volumen, o la temperatura del agua, ya en el cuestión del servicio. La temperatura del agua, Clau, no debe llegar a hervirse o tiene que ser agua hervida. Yo uso el agua cuando apenas hierve, hierve. Pero esta chica que estuvimos en Salento nos hizo una elaboración con tanta precisión que tenía la cafetera a 96 y la otra 94, la otra 92 y tenía distintos resultados. Pero bueno, la verdad que no estoy en ese nivel de detalle. Mira, esa es la plantita de café de mi papá, o sea, este salió de una de esas, ese no es artificial. Nada, para contarles. ¿Ah? Directo de fábrica. No tenía mucho grano maduro esa vez, pero bueno, mi marido me tomó la foto con mucho amor y le quedó muy bien. Algunas fotitos más del lugar, algunos datos, por ejemplo, en la Federación de Cafeteros hay 540.000 familias asociadas. Imagínate, familias en la mitad del país. O sea, es realmente un cultivo transversal a la cultura y a la sociedad. ¿Saben lo que es Fairtrade? Eso es Expliquen. esto no es exactamente lo mismo, ¿cierto? Esto lo puse por otros y este lo por él. Son estas certificaciones que se desarrollan para asegurar ciertos criterios de elaboración. Por ejemplo, este es el del comercio justo, que a sus productores se les pague lo justo y lo correcto y que la línea de producción no sean desfavorecidos, el cuidado de los bosques, bueno, distintas certificaciones de calidad, por decirlo de alguna manera, o de sustentabilidad para acompañar el valor del producto. Van a ver ahí en uno de los paquetitos que Claudia mostró, en los Starbucks, por ejemplo, Sí. trabaja con negocios Fairtrade, que básicamente no solo defienden el precio de la materia prima, sino que parte del precio que compra el cliente, el consumidor final, parte de ese precio, un porcentaje vuelve al productor inicial, y por eso se llama comercio justo. ¿Y cómo vuelve? Vuelve en dinero que tiene que llegar a obras de la comunidad. Por ejemplo, nosotros acá hemos trabajado con productores Fairtrade de uva y se han hecho escuelas, se han hecho comedores, se han hecho salas de primeros auxilios en la comunidad de los productores que dieron origen a la uva que iban a esos niños. Y eso es, en el caso del café, de hecho fue uno de los primeros productos alimenticios en donde se inicia
el comercio fue con el café. Pero una protección grande de los ganadores. Claro, sobre los productores. De nuevo, pues todo tiene sus matices. Hay ahora se han generado algunas asociaciones nuevas de productores que por ahí no se sentían tan alcanzados por la federación y como más locales. Por ejemplo, bueno, acá compartieron el nombre de una que es Astrocafé. Bueno, los videos son un poquito largos, pero son los testimonios de dos caficultoras y de cómo es su día, ¿no? De lo que hacen, de lo que viven, cómo llevan esto, y cómo la capacitación y el trabajo que están haciendo, bueno, los va llevando a entender su trabajo de otra manera. Y después, el concepto de soberanía alimentaria, que también es muy importante. A ver, hay zonas donde la pobreza es muy fuerte. Digo, sí, pero tener la tierra, tener los recursos, ¿por qué no esto es tu fuente de alimento y de sustento? Pero realmente, si nadie te lo enseñó, si no lo viviste, si no lo entendiste, ¿cómo lo llevas adelante? Entonces hay también como procesos de educación y de cambio cultural en los cuales hay que aprovechar esa unidad que tenés, que es tu pequeña finca, como un lugar que te permita tener eso, una soberanía alimentaria, un otro recurso, bueno, intercalar este cultivo que es más comercial con una planta de unos plátanos, que se da muy bien, que se conjuga con los alimentos normales de la zona, que con un poquito de cuidado y de atención y de preparación, bueno, te van a permitir que esa unidad, que la familia desarrolla el cultivo de café, también sea un lugar donde una gran parte del alimento se lleva. Bueno, acá están los se está haciendo ahí en Colombia con la producción de palmitos. Rescataron a la gente que está trabajando en el narcotráfico, sobre todo los niños y los menores, y están trabajando en estos cultivos alternativos para reinsertar para que tengan esa actividad. Y bueno, parte de la Organización Humana de la Salud está trabajando con ese tema de la producción de palmitos. Así con estos criterios. Que es mi papá con el sombrero. Yo le dije que tenía sombrero todos los días de su vida. Ahí está, con el sombrero estamos haciendo transformación de café. Y acá está esta mujer que nos estaba pesando, está la balancera, estaba pesando la cantidad exacta y justa. Y tenía, este método se llamaba origami, si no me equivoco, porque en la forma del filtro de papel, que no sé, de cierto papel y de cierto estilo. Bueno, les recomendamos visitar Salud. Otra fotito del paisaje, ¿viste? Las plantitas de café. Acá, este es el plástico. Por ahí para mí es muy obvio, pero esto es una mata de banana. No de banana, parecido. Casi. Es lo mismo que la banana, segundo verde. Los cafetales, la casa, el tipo de casa, el tipo de arquitectura, es como Sí, pero ahí no se nota tampoco, pero eso es, estas plantas están en primer plano y después cae, hay una pendiente y la casa está a 300 metros atrás y hay toda plantación de café y la casa lo pasan y todo lo que está verde allá son plantaciones de café. Entonces es un mundo de plantaciones de café. Muy barato. El café Para la sociedad, para todo. accesible, digamos, creo que también de distintas calidades y de distintos tipos. Hay líneas de café más comerciales, están el sello rojo, la águila roja. Pero todo el mundo puede acceder Pero a todo el tomar mundo toma café. sí. Y se toma café todo el tiempo, todo el día, en todos los lugares. Un café muy suave se toma, ese café muy, es como que no paraste, tomas un tintito a un lugar. La buena educación es que te ofrezcan un tinto. O sea, te vas a una casa y nadie te ofrece un tinto, es decir, que esta gente no tiene modales. Tomar tinto es parte de, o por lo menos en esta región, ¿no? Esta tinta está aquí. Bueno, el parque del café la completa. Vamos, nada. Muchas gracias, le damos los créditos a la plantilla de PowerPoint, me sirvió muchísimo. De PowerPoint no, de Slide, no sé qué. Slides Go. Así que le damos sus créditos. ¿Con cuál nos quedamos? Con la foto del paisaje, con la foto del café. No, pero si quieren hacemos un momento activo.